Saludamos mandándole un abrazo muy estrecho a nuestro compatriota, el científico Adrián Berbel. Doctor Berbel, muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días y un gusto saludarlo y estar en su programa el día de hoy. Doctor Berbel, nos llegan noticias muy dramáticas de algunos lugares de Europa. Por ejemplo, Holanda cerrando por completo sus actividades durante 5 semanas. Francia empieza a abrir paulatinamente porque estaba cerrada. La situación en Alemania es tan dramática que la doctora o la primera ministra Angela Merkel, una científica de primer nivel, cuando habla del tema, trabajo le cuesta que se le escapen las lágrimas, porque están siendo contagiados miles de alemanes y están muriendo muchos. Doctor Berbel, ¿cuál es la situación real de las vacunas en Europa? ¿El plan de vacunación ya se está desarrollando? ¿Para cuándo se piensa que una porción fundamental de los europeos estará vacunado? ¿Qué hay sobre esa materia? Sí, doctor Londoño. En el momento se encuentra en el proceso actual de autorización de la vacuna de la Unión Europea a través de la Agencia de Medicamentos Europea, la cual se va a reunir aproximadamente el 23 o a finales de este año para autorizar finalmente la vacuna y comenzar la distribución y la vacunación a nivel de la Unión Europea. Ese es el plan inicial. La idea, especialmente, como lo mencionó ayer el ministro alemán, es que la vacunación se inicie en todos los países de Europa al mismo día y a la misma hora. Y ese día y esa hora será comienzos de enero y hay vacunas suficientes. ¿De qué disponibilidad se habla y cuánto tiempo tomaría una vacunación masiva para que se diga los europeos están inmunizados? Ellos tendrán una reunión inicial para recibir todos, para analizar todos los datos que se entregaron ya por parte específicamente de la vacuna de Pfizer-BioNTech, y se tendría una segunda reunión a finales de este mes para ya autorizar el medicamento, la vacuna e iniciar la vacunación. Se están haciendo una cantidad de esfuerzos para que a la primavera del año que viene un gran número de la población europea se encuentre vacunada, y en este momento lo que le podría informar es que realmente la mayoría de los países grandes en Europa, cuentan en el momento con suficientes vacunas como para cubrir su población. Inicialmente, claramente, con las predicciones que se van a arrancar las vacunaciones, muy posiblemente no son suficientes, pero estas empresas tienen unos planes de producción lo suficientemente robustos para asegurar una vacunación amplia para el año que viene. Doctor Berbel, Moderna también está lista para empezar a producir masivamente y está siendo autorizada y se está discutiendo lo de Moderna porque nos han llegado noticias en ese sentido. Así es, en este momento la que viene más avanzada ha sido la vacuna de BioNTech y Pfizer, la cual ha sido ya autorizada en países como el Reino Unido, en Estados Unidos y en Canadá, y muy próximamente se va a hacer aquí en la Unión Europea. Es importante mencionar que, a diferencia de lo que sucedió en el Reino Unido, en Estados Unidos y en Canadá, en donde la autorización que se hizo a través de los reguladores fue una autorización o una aprobación de urgencias, dentro de la Unión Europea, la Agencia de Medicamentos Europeos optó o se tomó la decisión de que se iba a hacer una aprobación normal y corriente. La idea es analizar esos datos con mucha rigurosidad y que cuando se vaya a lanzar o sacar la vacuna, pues se le dé toda la seguridad y la confianza a la población de la Unión Europea. Doctor Berbel, usted está en Alemania. Las cifras que nos llegan de Alemania son realmente cifras desconsoladoras por lo altas. La señora Merkel está vivamente preocupada. Usted que está pulsando el asunto allá en Alemania, ¿cómo nos describe la situación? ¿La gente está realmente angustiada? ¿Estas navidades las van a pasar con aislamientos? ¿Va a haber concentraciones? ¿Qué se vive en Alemania con estas cifras altísimas de contagios y de muertes? Sí,
Sí, realmente lo que se percibe es preocupación, un poco de preocupación en la sociedad alemana, a pesar de que se hicieron algunas medidas, digamos, no tan restrictivas para evitar el aumento de casos en Alemania. Lo que se evidenció fue que estos casos siguieron aumentando, por lo cual la canciller Angela Merkel tomó la decisión con los diferentes estados en Alemania de tomar unas medidas mucho más restrictivas para estos fines de años que van a mantenerse hasta el 10 de enero de este año. Realmente hay preocupación, o se siente algo de preocupación a nivel de la sociedad. Sin embargo, pues una de las características de los alemanes o de la sociedad alemana es que realmente entienden y adoptan en su mayoría estas medidas. Claramente hay algunos grupos que están en contra o digamos resistentes a estas medidas, pero en su mayoría la sociedad adopta y acata estas medidas de manera adecuada. ¿Y qué noticias tenemos de otros países tan desarrollados y hasta hace poco tiempo tan confiados en que podrían sortear la crisis como Holanda y Suecia? Y Holanda nos habla de un confinamiento total de 5 semanas y Suecia tampoco la está pasando muy bien. Y Suiza también tiene altos niveles de contaminación. De manera pues que esto no tiene mucho que ver con el grado de desarrollo económico y cultural de las naciones, sino que este coronavirus es implacable. ¿Qué nos dice de esos países europeos, doctor Verbel? Sí, doctor Londoño, realmente la situación es bastante compleja en la mayoría de los países europeos. Adicionalmente a lo que usted mencionó, el Reino Unido también se encuentra actualmente en una situación bastante crítica, de tal manera que se han tomado la medida de tomar las medidas restrictivas, el nivel más alto de medidas restrictivas que ellos tienen dentro del Reino Unido para algunos, especialmente para algunas regiones o locaciones dentro del país. Entonces, lo que se está viendo es solamente que muchos países están optando por tomar, digamos, las medidas más severas o restrictivas. Algunos países todavía no han entrado en esta fase, pero lo que sí se ve generalizado es un aumento dramático o importante en todos los países de Europa. Por otro lado, claramente, digamos, lo que esos gobiernos sopesan, tienen que ser claramente las implicaciones económicas que traen estas medidas restrictivas tan severas. De modo que la primavera próxima parece ser el punto definitivo para una vacunación masiva y para tranquilizar a la opinión pública y tranquilizar a los habitantes de Europa. ¿Es así? ¿Lo confirmamos? La próxima, la primavera que empezará, pues cuando hablamos de primavera hablamos de ¿qué? ¿Abril, mayo, por ahí? Eso es lo que se menciona en términos generales, pero la realidad, doctor Londoño, es que hay unos retos muy importantes para la vacunación, algunos retos logísticos específicamente con algunas vacunas como la de BioNTech y Pfizer, que requiere unos cadenas de frío a unas temperaturas realmente muy bajas de menos 70 grados. Hay también algunos retos logísticos que ellos ya han reportado, por ejemplo, en las cadenas de suministros de la materia prima para la producción de vacunas. Entonces eso es lo que se espera que al final o a mediados del año que viene, un alto número o porcentaje de la población europea se encuentre vacunado. Esto claramente no es digamos la solución total o lo que se va a esperar que se va a acabar el coronavirus. No va a ser así. Hay que tener en cuenta que se requiere para poder controlar la pandemia una vacunación de aproximadamente entre el 60 y el 70% de la población mundial, o póngalo ustedes también en el término de los países, pero claramente como vivimos en un mundo globalizado, el flujo de personas va a ser muy complicado que se controle la pandemia, a menos de que a nivel mundial se logren estos niveles de coberturas que mencioné anteriormente. Doctor Adrián Verbel, por curiosidad, ¿cuánto tiempo lleva usted en Alemania y en Europa en estas tareas de investigador en temas de salud pública? En Alemania llevo seis años aproximadamente, pero tuve la oportunidad de hacer mi formación de maestría en ciencia en salud pública en el Reino Unido en el 2010.
Entonces he estado en Europa ya por un periodo de aproximadamente 6, 7 años. No, pues desde 2010 a 2021, 11, 11, doctor No, Perpel. Estuve, Pasa, estuve, estuve en Colombia un tiempo y después volví a Europa. pasa la vida, doctor Berbel. Felicitaciones por sus éxitos en estas materias científicas en un mundo tan exigente como el mundo Sí. científico de Europa. Felicitaciones y muchísimas gracias por darnos estas señales que usted nos da y estas aclaraciones sobre la situación que se vive en Europa con esta pandemia, la más atroz que vio nuestra generación desde la gripe española. El mundo no tenía que enfrentarse a un enemigo de esta clase, de esta categoría. Doctor Así Adrián es, doctor Berbel Londoño. Facuse, muchísimas gracias por estar en la hora de la verdad. No, doctor Londoño, muchas gracias a ustedes y a la mesa de trabajo y un gusto poder compartir con ustedes esta mañana.